A la 1 de la madrugada, mi hija se desplomó frente a la puerta de la casa, con el ánimo destrozado. Entre sollozos me dijo: «Mamá, él canceló la boda por otra mujer». Yo la conduje en silencio hacia adentro. Luego levanté el teléfono para llamar al prometido de mi hija, queriendo saber la razón, y la respuesta que recibí me dejó helada. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Ya era la 1 de la madrugada y yo seguía trajinando en la cocinita de la tiendita de abarrotes. Esta tienda es mi vida entera, desde que mi marido me dejó por otra mujer, abandonándome con mi pequeña Isabela y un montón de deudas. Mis manos limpiaban el mostrador de madera desgastado. Cada veta parecía un grabado de mis años de lucha, y yo solo deseaba terminar para poder tirarme en el catre de bambú del tapanco. Afuera, una llovizna terca caía, tamborileando sobre el techo de lámina. Solo se escuchaba el ladrido de un perro a lo lejos, un sonido tan lastimero como mis propios lamentos. El reloj de pared acababa de pasar la 1. El segundero avanzaba con una lentitud exasperante, recordándome que la noche todavía era larga. Suspiré, pensando en Isabela, mi única hija, que ya tenía 28 años y estaba a punto de casarse con Alejandro Morales, ese joven y talentoso doctor del que estaba perdidamente enamorada. Faltaban 3 semanas para la boda, y yo había juntado todos mis ahorros para comprarle su vestido de seda blanco, aunque para eso tuviera que pedirle prestado a los vecinos. Era nuestro sueño, después de tantos años en los que yo me partí el lomo vendiendo y ella estudió para enfermera para salir de la pobreza. Sonreí para mis adentros, imaginando que mañana pasaría a visitarme, con la cara iluminada para contarme los preparativos. De repente sonaron unos golpes en la puerta, insistentes pero débiles, como si la persona del otro lado estuviera usando sus últimas fuerzas para aferrarse a algo. El corazón se me encogió. ¿Quién podría tocar a estas horas de la noche? Me sequé las manos deprisa en el delantal y caminé rápido hacia la puerta principal de la tienda, la que siempre aseguraba con 2 cerrojos después de cerrar. A través del vidrio empañado por la lluvia, distinguí una silueta encorvada, temblando bajo la luz amarillenta del poste de la calle. Quité los seguros, abrí la puerta y entonces me quedé helada. Ahí estaba Isabela, mi hija, con el vestido de seda blanco todo arrugado y pegado al cuerpo por la lluvia, el maquillaje corrido mezclado con las lágrimas, formando manchas negras en sus mejillas. Llevaba los tacones en la mano, y uno se le cayó con un golpe seco en el escalón de cemento agrietado como una burla amarga a un sueño roto. Su cabello largo y negro, que siempre peinaba con tanto esmero, ahora estaba empapado y pegado a su frente, goteando una mezcla de lluvia y lágrimas sobre el piso. «¿Isabela? Hija, ¿qué te pasó?» Mi voz se quebró, pero antes de que pudiera terminar la frase, ella se tambaleó, sus rodillas se doblaron justo en el escalón y su cuerpo se desplomó como una muñeca de trapo abandonada. Corrí hacia ella, la rodeé con mis brazos por la cintura y la metí a la casa, cerrando la puerta de golpe para bloquear el frío y la lluvia de afuera. El agua de su cabello empapado goteaba sobre el piso de mosaico frío, formando un charco irregular. La ayudé a sentarse en una vieja silla de madera junto a la mesa del comedor, la misma donde esta mañana nos habíamos reído planeando el menú de la boda. Su respiración era agitada y entrecortada, como si cada bocanada de aire fuera una puñalada en el pecho. Le tomé la mano, esa mano blanca y delicada, que con tanta destreza ponía inyecciones a los pacientes, y la sentí helada como el hielo, temblando sin parar. «Mija, dime qué pasó, ¿por qué estás así?» Entre sollozos ahogados, tan desgarradores como cuchillos en mi corazón, susurró con una voz tan débil que tuve que acercar mi oído para escucharla. «Mamá canceló la boda, eligió a Camila Ortega». Esas palabras me cayeron como un rayo. Mi cuerpo se puso rígido, como si me hubieran congelado en medio de la apretada cocina. ¿Camila Ortega? ¿La hija de don Esteban Ortega? ¿El magnate farmacéutico al que toda la ciudad temía y respetaba? Yo se lo había advertido a Isabela, que Alejandro,
con su cara bonita y sus promesas dulces, quizás no era un buen hombre, pero el amor la tenía ciega. ¿Y ahora qué? A 3 semanas de la boda, con el vestido hecho, las invitaciones enviadas, y él, ese desgraciado, elegía a la rica. Traté de contener la rabia que amenazaba con estallar como un incendio. Tragué saliva para que no me temblara la voz. «Tómate esto, mija, té caliente». Puse una taza de té de jengibre en sus manos temblorosas. El vapor que subía empañó los lentes que yo usaba. Isabela tomó la taza, pero sus manos estaban tan débiles que casi se le cae, y tuve que ayudarla a sostenerla. Entonces me contó todo, con la voz rota como pedazos de vidrio. Alejandro la había llamado por la noche, justo después de que ella se probara el vestido de novia en la sastrería. Su voz era fría, sin una sola disculpa, anunciándole que la boda en 3 semanas no se celebraría. «He elegido a Camila», le dijo, como si estuviera hablando del clima. Isabela se derrumbó en el suelo del probador, todavía con el vestido blanco puesto, y lloró hasta quedarse sin fuerzas, antes de pedir un taxi para venir aquí, en medio de la lluvia y la noche. «Mamá, yo creí que me amaba. Le creí». Su voz se rompió por completo, y yo solo pude abrazarla con fuerza, sintiendo cómo mi propio corazón se desgarraba. La rabia explotó. Le arrebaté el celular de la mano, el iPhone que él le había regalado en su cumpleaños, ahora una prueba de su traición, y marqué el número de Alejandro con los dedos temblorosos. El teléfono sonó varias veces y finalmente contestó, con una voz tan tranquila como si nada hubiera pasado. «Alejandro, explícame, maldito infeliz. ¿Cómo te atreviste a hacerle esto a mi hija?», le gruñí, casi gritando en el teléfono, olvidándome de cualquier cortesía. Su voz sonó fría y distante, como el choque de 2 metales. «Señora Delgado, Isabela no está al nivel de mi familia. Ya tengo una mejor opción. Lo siento, pero todo se acabó». Sus palabras fueron una bofetada, sin una pizca de duda, sin una palabra de consuelo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, y solo alcancé a escuchar el tono seco y cortante cuando colgó. Isabela rompió a llorar, un llanto desgarrador como una presa que se rompe, hundiendo la cara en el viejo cojín del sillón, ese que abrazaba para dormir desde que era niña. Sus hombros delgados se sacudían sin control, y cada sollozo hacía vibrar la pequeña habitación. Miré a mi hija, con el alma partida, la niña que había criado con gotas de sudor, con noches en vela vendiendo en la tienda. Ahora estaba destrozada por un hombre traidor. En silencio, dejé la taza de té en la mesa, me levanté y corrí la delgada cortina de la ventana, tapando la luz tenue del poste de la calle. Luego apagué una de las luces, dejando solo el resplandor amarillo y débil de la lámpara de mesa, envolviendo el cuarto. El espacio se sumió en una suave oscuridad, pero el dolor seguía ahí, agudo, atravesando cada fibra de mi ser. Me senté junto a Isabela, le puse una mano en el hombro y sentí su calor débil a través de la cobija de lana. Una piedra invisible me aplastaba el pecho, ahogándome tanto que tuve que respirar hondo para no desmayarme. A la mañana siguiente, me levanté al amanecer, como siempre, con el cuerpo adolorido y la mente confundida, como si alguien me la hubiera llenado de algodón mojado. Arrastré los pies hasta la cocina, abrí la tienda y empecé a limpiar los estantes de forma mecánica. Isabela seguía acurrucada bajo las cobijas en el tapanco, con los ojos hinchados y rojos. No quiso comer nada, solo se quedó quieta como un cuerpo sin alma. Le subí un plato de avena caliente que preparé a toda prisa y le susurré: «Come, mija, yo lo hice». Pero ella solo negó con la cabeza, con la voz ronca: «Estoy llena, mamá». Me di la vuelta, tragándome las lágrimas, pensando por qué Dios había hundido a mi hija en el lodo de esa manera. Los clientes de siempre empezaron a llegar, como todas las mañanas. Algunas amas de casa comprando pan tostado, el plomero pidiendo un café negro. Hablaban y reían animadamente, preguntando: «Oiga, doña Delgado, ya casi es la boda de Isabela, ¿verdad? ¿Qué ha preparado? Cuéntenos». Cada una de esas felicitaciones era como una pequeña navaja clavándose en mi corazón. Sentí cómo forzaba una sonrisa, tratando de que mi voz sonara alegre. «Sí, ya casi. Todo va muy bien».
Me tragué el dolor, mordiéndome el labio hasta casi sangrar, deseando que se fueran rápido para poder respirar. Una vecina cercana, doña Lupe, me dio una palmada en el hombro. Qué suertuda es Isabela. Casarse con un doctor tan guapo. Debe estar muy orgullosa. Asentí, pero el corazón se me estrujó. ¿Orgullosa? Ahora solo sentía humillación y odio. Durante toda la mañana, luché con la idea de que tenía que hacer algo. No podía dejar que Alejandro y su familia hicieran lo que se les diera la gana. Decidí que tenía que buscar respuestas. Al mediodía, cuando el sol empezaba a pegar fuerte, me eché un rebozo viejo sobre los hombros, cerré la tienda y tomé el camión número 12 hacia la zona residencial de lujo en las afueras. En el camión, me senté encogida en el último asiento, mirando por la ventana cómo las casas humildes daban paso a altas bardas y árboles frondosos. El corazón me latía con fuerza. Una mezcla de miedo y rabia crecía dentro de mí. El camión se detuvo en la última parada. Caminé medio kilómetro más bajo el sol abrasador, con el sudor empapándome la espalda. La zona residencial apareció como otro mundo. Muros altísimos pintados de blanco, portones de hierro forjado que brillaban bajo el sol. Tragué saliva y me acerqué a tocar el timbre. El sonido agudo resonó, como si se burlara de mi atrevimiento. El portón rechinó al abrirse y una sirvienta de mediana edad salió a recibirme. Me miró de arriba abajo con desconfianza, desde mi rebozo gastado hasta mis sandalias de plástico manchadas de lodo. ¿A quién busca?, preguntó, con voz fría. Busco a la señora Morales. Es algo importante, respondí, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el corazón se me salía del pecho. A regañadientes me dejó pasar. Sus pasos resonaban en el camino de grava blanca y yo la seguía arrastrando los pies. La sala era lujosa. Camila Ortega estaba sentada con las piernas cruzadas en un sofá de terciopelo rojo. Sus dedos largos con uñas pintadas de un rojo brillante jugaban con un collar de perlas reluciente. Sentí que el corazón se me detenía. La sangre se me subió a la cabeza. Ese era el collar de perlas de mi madre. La reliquia que le había dado a Isabela antes de morir, después de meses en el hospital por el cáncer. Le había tomado la mano a mi hija y le había susurrado: «Póntelo el día de tu boda, mija, para que yo esté contigo». Y ahora estaba aquí, en el cuello de esa muchacha arrogante. ¿Cómo tienes esto?», tartamudeé, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Camila levantó la vista, con una media sonrisa provocadora. «Ah, usted debe ser la señora Delgado. Alejandro me habló de usted». «¿Este collar? Dijo que era un regalo y que ahora me queda mejor a mí. ¿Verdad que es bonito?». Le hizo una seña a la sirvienta para que trajera vino, y el olor penetrante del vino francés me llegó a la nariz, dándome ganas de vomitar. Antes de que pudiera responder, mis ojos se clavaron en la mesa de centro de cristal. Una pila de invitaciones de boda estaba perfectamente acomodada, en papel de seda blanco con letras doradas. La invitación de mi hija estaba encima de todas. Los nombres: Isabela Delgado y Alejandro Morales, tachados sin piedad con una línea de tinta roja. Al lado, el nombre Camila y Alejandro estaba escrito encima, con arrogancia. El corazón se me retorció. Las lágrimas amenazaban con salir, pero apreté los dientes pensando en Isabela llorando en casa. De repente, una voz chillona sonó desde la escalera de caracol de madera de ébano. Era doña Teresa Morales, la madre de Alejandro, que bajaba con una taza de porcelana blanca en la mano. «Oh, señora Delgado, ¿de visita? Solo estamos eligiendo lo que es digno de nuestra familia. Su Isabela, bueno, es una buena chica, pero no encaja en el linaje de los Morales. ¿Entiende?». Su voz estaba cargada de desprecio, como si hablara de un objeto barato. No alcancé a contestar cuando la puerta principal se abrió de nuevo y el motor de un coche de lujo rugió afuera. Alejandro entró, impecable en un traje Armani carísimo y una corbata de seda azul. Le dio la mano amistosamente a don Esteban Ortega, el padre de Camila. Reían y hablaban de negocios.
Esteban, el acuerdo farmacéutico con Industrias Hernández nos traerá millones si Alejandro hace bien su papel como asesor médico. Me ignoraron por completo, como si yo fuera un fantasma invisible en medio de su opulencia. Alejandro pasó a mi lado. Sus ojos brillaron con un destello de molestia y luego soltó una frase fría. Es inútil que haya venido. Todo está decidido. Váyase y dígale a su hija que acepte la realidad. Sus palabras me abofetearon. Apreté los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos, queriendo lanzarme sobre él, pero me quedé quieta, tragándome la humillación. Miré a mi alrededor, los cuadros antiguos en las paredes, los muebles de caoba reluciente, el perfume empalagoso de Camila que opacaba el aroma del café de Doña Teresa. La sirvienta puso un plato de pastelitos en la mesa, mirándome de reojo con lástima, como diciendo, «Pobre señora». Me susurró mientras servía el té. «Señora Delgado, debería irse, no es fácil hablar con ellos». Apreté los labios con fuerza y me obligué a ponerme de pie, tratando de mantener la espalda recta, aunque me temblaban las rodillas. Mi voz sonó, corta pero firme, como el cuchillo que yo misma había afilado. Nunca olvidaré este día. Se van a arrepentir. Luego me di la vuelta y salí, huyendo de ese portón infernal, mientras el rechinar del hierro a mis espaldas sonaba como una risa burlona. El sol del mediodía me pegó de lleno en los ojos, haciendo que todo a mi alrededor pareciera arder. El sudor y las lágrimas se mezclaban en mis mejillas. Tomé el camión de regreso, sentada encogida en mi asiento, apretando mi rebozo, con el pecho ahogado por la humillación y una rabia contenida. ¿Por qué el mundo era tan injusto? ¿Éramos pobres y por eso teníamos que agachar la cabeza? Al llegar a casa, abrí la tienda, subí al tapanco y vi a Isabela todavía acurrucada en un rincón de la cama, abrazando con fuerza el vestido de novia blanco. Sus lágrimas caían en silencio, rodando por sus mejillas y goteando sobre la tela, manchándola. «Ya volví». «¿Pasó algo, mamá?», preguntó con voz débil. Me quedé parada en la puerta, con los puños apretados hasta sentir dolor, sin poder decir una palabra. A la mañana siguiente, desperté a Isabela muy temprano, con una voz suave pero firme. «Mija, levántate, vamos al hospital. El trabajo te ayudará a olvidar». Al menos por un rato, ella abrió los ojos, todavía rojos e hinchados, pero asintió débilmente, como si se aferrara a una última esperanza. La vi ponerse su uniforme de enfermera azul claro, atarse el cabello en una coleta bien peinada y tratar de sonreír frente al espejo. «Hoy voy contigo», le dije, acariciándole la mejilla. Tomamos el camión número 7, sentadas muy juntas, tomadas de la mano. El viento de la mañana traía un ligero aroma a flores, pero no lograba disipar el peso que sentía en el pecho. El hospital apareció con sus pasillos blancos y un fuerte olor a desinfectante que se metía por la nariz, mezclado con el sonido de las sillas de ruedas y los susurros de los pacientes. Esperaba que este lugar la acogiera, que aliviara su corazón roto. Pero justo en la recepción, el jefe de su área, el señor Ramírez, un viejo estricto con lentes gruesos, detuvo a Isabela. Le entregó un oficio doblado, papel blanco con letras negras y gruesas, una orden de traslado al turno de la noche a partir de la próxima semana. «Señorita Delgado, es una decisión de arriba, no se puede discutir». Su voz era cortante y ni siquiera la miró a los ojos. Isabela se quedó paralizada, con el papel temblando en sus manos, la cara tan pálida como el oficio. «¿Pero por qué? Llevo 3 años en el turno de día, nunca he tenido una queja. ¿Cuál es la razón?», preguntó, tartamudeando, tratando de mantener la calma, pero vi que las lágrimas estaban a punto de salir. El señor Ramírez negó con la cabeza con voz seca. «Es una decisión de arriba. Acéptelo y no pregunte más». Sus palabras fueron otra bofetada, sin una explicación, sin una pizca de compasión. Yo estaba a su lado, con el corazón latiéndome con fuerza, la rabia creciendo. Esto no era una decisión al azar, estaba segura. Alejandro había metido su cuchara. Él era doctor en esa área. Podía susurrarle unas cuantas palabras venenosas a su jefe. No muy lejos de ahí, la puerta de la sala de juntas se abrió y Alejandro salió, todavía con su bata blanca impecable,
y su corbata azul perfectamente anudada, con un expediente en la mano. Le echó una mirada helada a mi hija y luego se dio la vuelta como si nada, hablando y riendo con una enfermera joven. Hoy tenemos muchas cirugías, hay que prepararse. Como si Isabela no existiera, como si nunca le hubiera prometido una vida a su lado. Isabela arrugó el papel en su puño, sus hombros temblaban, la abracé y le susurré: «Vámonos, mija, aquí estoy». De regreso a casa, el teléfono de Isabela vibró. Era un correo del banco. Lo abrió con las manos pálidas. La cuenta conjunta que tenía con él había sido bloqueada. El saldo estaba en ceros y un aviso decía: «Todas las transacciones han sido canceladas por solicitud del titular principal». Todos los gastos de la boda, desde el vestido de Vera Wang encargado en la Ciudad de México, hasta el contrato con el lujoso restaurante del centro, las flores y el fotógrafo, estaban a su nombre. «Mamá, él lo bloqueó todo. ¿Cómo voy a pagar? Les pedí prestado a mis amigos». Su voz se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, goteando sobre la pantalla del teléfono. La abracé con fuerza, sintiéndome impotente, como si alguien me estuviera estrangulando. ¿Cómo podía ser tan cruel? No solo le robó sus sueños, sino que la hundió en deudas, dejándola ahogarse en la humillación. Cuando el camión se detuvo en nuestro barrio, caminamos deprisa hacia el pequeño departamento que Isabela había alquilado hacía 2 años, con la esperanza de empezar ahí su vida de casada. Pero desde lejos noté algo extraño. Un equipo de mudanzas estaba bajando cajas de cartón por las escaleras hacia un viejo camión. La cerradura de la puerta había sido cambiada. La nueva brillaba bajo el sol, como una sentencia. Isabela corrió hacia allá, con la voz rota. «¿Qué está pasando?» «Esta es mi casa». El administrador del edificio, un hombre gordo con bigote, se acercó, con un tono de disculpa pero firme. «Lo siento, señorita Delgado, el contrato de arrendamiento solo estaba a nombre del doctor Morales. Él notificó la terminación del contrato esta mañana y pidió que sacaran sus cosas. Ya no tiene derecho a quedarse aquí. Estas son sus pertenencias. Las dejamos en el pasillo». Señaló un montón de bolsas de plástico desordenadas, algo de ropa arrugada, su libreta de enfermería y el viejo oso de peluche que le regalé en su cumpleaños número 18. Isabela se quedó temblando en medio del pasillo oscuro, abrazando las pocas cosas que habían tirado afuera. Apretó el oso de peluche con tanta fuerza que casi lo deshace, mientras las lágrimas corrían sin parar. ¿Cómo pudo? Esta era mi casa, nuestra casa», susurró con la voz destrozada. Corrí y la abracé, protegiéndola de las miradas curiosas de los vecinos que se asomaban por sus puertas. «Vámonos, mija, vente conmigo», le dije con la voz ahogada y la arrastré hacia el camión de mudanzas, dejando atrás sus cosas como si dejáramos una parte de su vida rota. Volvimos a la pequeña tienda de abarrotes y a nuestro apretado tapanco de 2 cuartos, donde el olor a productos secos y el ruido de los camiones eran nuestros compañeros diarios. Isabela se dejó caer en la cama, abrazando sus rodillas, mientras yo ordenaba un poco, tratando de actuar como si todo fuera normal. Pero mi corazón sangraba. Unos días después, el teléfono de la casa sonó de repente en medio de una tarde bochornosa. Vi la pantalla, un número desconocido, pero un mal presentimiento me invadió como una ola. Contesté con la voz ronca por el cansancio. «¿Bueno?» Del otro lado, la voz de Alejandro sonó, ligera y falsa, como si estuviera concediendo un favor desde el cielo. «Señora Delgado, soy Alejandro. Le he recomendado a Isabela para un paciente especial, el señor Javier Hernández. Necesita una enfermera privada. Si todavía quiere conservar su carrera, que vaya a probar suerte. Es su última oportunidad». Sus palabras eran dulces como veneno. Me imaginé su sonrisa torcida, como si nos estuviera arrojando una migaja de pan. La furia creció dentro de mí, pero la contuve, tragando el sabor amargo en mi boca. Respondí secamente: «Se lo diré». Y colgué. El tono sonó seco, como una maldición. El corazón me latía con fuerza. Me dejé caer en la vieja silla de madera. Conocía a Javier Hernández, el magnate de la biotecnología,
paralítico de medio cuerpo tras un accidente de coche hacía 2 años, famoso por ser un tirano que despedía enfermeras como si se cambiara de camisa. Nadie le duraba más de una semana. ¿Que Alejandro la recomendaba? Seguramente había algo turbio. Alejandro no hacía nada sin sacar provecho. Subí al tapanco y encontré a Isabela sentada junto a la ventana, jugueteando con su libreta de enfermería, con la mirada perdida en la bulliciosa calle de abajo. «Mija», llamó Alejandro, le dije con voz temblorosa, sentándome a su lado y tomándole la mano helada. Ella se giró de golpe, con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y miedo. ¿Él? ¿Por qué llamó? Le conté todo. Cada palabra de él era como una cuchillada. Isabela se quedó atónita, con el rostro pálido, y luego dudó, mordiéndose el labio hasta dejarlo blanco. ¿El señor Hernández? Mamá, he oído que es terrible. Todas las enfermeras huyen, grita, exige de todo. ¿Por qué me recomendaría a él? ¿Será que quiere vengarse? Le apreté la mano con fuerza, decidida, aunque mi propio corazón estaba hecho un lío. Aunque esto pueda ser una trampa, si logras superarlo, les demostrarás a todos lo que vales. No por él, sino por ti misma. Sé que eres más fuerte de lo que él piensa. Isabela asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y luego se levantó, secándose las mejillas deprisa. Lo intentaré. No puedo quedarme aquí para siempre, dejando que piense que soy débil. Empacó su ropa en una maleta vieja, con el cuero agrietado desde sus tiempos de estudiante. Dobló cuidadosamente su uniforme de enfermera azul claro, su libreta, algo de ropa interior y unos zapatos cómodos. La ayudé, mis manos temblaban mientras guardaba cada cosa, susurrándole palabras de aliento. Recuerda mantener la calma, hija. Es un hombre difícil, pero tú tienes un corazón de oro. Te llamaré todos los días. Isabela me abrazó con fuerza, con la voz ahogada. Gracias, mamá. Sin ti, no sabría qué hacer. Esa tarde, la acompañé a la parada del camión. Isabela abrazaba su maleta, con los hombros un poco encogidos bajo el sol, mientras yo, parada en la orilla polvorienta de la calle, la despedía con la mano entre el humo de los coches. Se sentó junto a la ventana, con la cara pegada al cristal, mirándome con anhelo, moviendo los labios para decir: «Cuídate mucho, mamá». El camión arrancó, mezclándose con el tráfico denso, y lo seguí con la mirada hasta que desapareció en la esquina, dejándome con un vacío en el alma, como si me hubieran arrancado algo. Al volver a casa, la tienda se sentía extrañamente silenciosa. Me senté detrás del mostrador, jugueteando con mi rebozo, rezando en silencio. Dios mío, por favor, no dejes que mi hija sufra más. Esa noche, mientras el sol se ponía, tiñendo de rojo los techos de las casas, sonó el teléfono. Era Isabela. Su voz sonaba cansada, pero intentaba mantener la calma. «Mamá, ya llegué. La mansión de los Hernández. Es enorme, como un palacio». Me contó que un mayordomo muy serio, un viejo alto con bigote plateado, la había hecho pasar por un pesado portón de hierro. La casa era imponente, con paredes de un blanco impecable, ventanales que llegaban hasta el techo reflejando el sol del atardecer y un jardín perfectamente cuidado con rosales en flor y una fuente que susurraba. Me llevaron a la sala. Los muebles eran increíblemente lujosos. Entonces apareció Javier Hernández en su silla de ruedas eléctrica, deslizándose silenciosamente por la puerta. Su rostro estaba crispado, con arrugas profundas, y su mirada afilada la recorrió de pies a cabeza como una navaja. Tendría unos 50 años, con el cabello entrecano y un traje gris impecable a pesar de estar en la silla. Su voz era grave y áspera. «Señorita Delgado, siéntese. ¿Ha cuidado antes a pacientes paralíticos? ¿Sabe a cuántas enfermeras he despedido ya? Son torpes, impacientes y no soporto la lástima». Aunque Isabela temblaba, trató de responder con claridad. Su voz por el teléfono sonaba un poco quebrada. «Sí, señor. He atendido algunos casos de parálisis en el hospital. Sé cómo dar masajes y monitorear la presión arterial. Haré mi mejor esfuerzo». El mayordomo y el médico personal, un doctor flaco con lentes redondos, estaban a un lado,
sin ocultar su escepticismo, susurrando entre ellos y mirando a Isabela como si evaluaran un producto de mala calidad. Javier asintió secamente. Pruebe una semana. Si aguanta, bien. Si no, lárguese antes de colgar. Mi hija dijo en voz baja, casi un susurro. Mamá, voy a intentarlo, pero creo que este es el reto más difícil de mi vida. Él es muy frío, pero no quiero rendirme. El teléfono cortó la llamada, dejándome inmóvil, con el aparato en la mano, sintiendo un frío helado a pesar del calor bochornoso. Afuera, en el patio, el viento nocturno soplaba a través de la enredadera de bugambilias junto al muro. Sus delicados pétalos rosados caían sobre la tierra húmeda, girando en el aire como mis propias preocupaciones. Este era el comienzo de un viaje tormentoso, lo sabía, pero también era la oportunidad para que Isabela se reencontrara a sí misma, para que yo la viera levantarse de las cenizas. Así es ser madre, sufrir cada segundo, pero sin dejar de tener esperanza, sin dejar de creer. La primera noche que Isabela trabajó, yo no pude dormir, acostada en mi catre de bambú, con los ojos fijos en el techo manchado por la humedad, abrazando mi viejo celular como si fuera un amuleto. La tiendita estaba en silencio después de cerrar. Solo se oía el tic-tac del reloj y el rugido lejano de un tráiler en la carretera, pero mi corazón era un caos, como si alguien lo estuviera agitando sin parar. Cada pequeño ruido, el rasguño de un gato callejero en la puerta trasera, el silbido del viento colándose por una rendija, me hacía sobresaltar, imaginando a Isabela llorando sola en esa habitación extraña. «Mija, estoy tan preocupada por ti», le susurré a la oscuridad, mientras las lágrimas rodaban por mi almohada, recordando cómo había subido al camión con su maleta, con los ojos rojos, pero forzando una sonrisa. Así es ser madre, sufrir cada segundo, suspendida de un hilo delgado, solo deseando que tu hija pase bien su primera noche en esa cueva de lobos. Cerca de las 11 de la noche, cuando el cansancio me estaba venciendo, el teléfono vibró sobre mi pecho. Un número desconocido apareció en la pantalla borrosa. El corazón me dio un vuelco y contesté deprisa. «¿Bueno? ¿Isabela?» La voz de mi hija sonó, agotada pero tratando de parecer fuerte. «Mamá, soy yo. El primer día fue agotador, pero estoy bien». Solté un suspiro de alivio. Me senté y le pregunté con voz temblorosa. «Cuéntame, mija, ¿cómo te fue? ¿Te hizo las cosas difíciles?» Isabela empezó a contarme, en voz baja como si temiera que alguien la escuchara, comenzando por la mañana. La ama de llaves, una mujer delgada de mediana edad, con cara de monja, le había dado un recorrido por la enorme mansión, desde los pasillos de mármol hasta las habitaciones de huéspedes vacías, repitiendo con su voz chillona. «Al señor Hernández le molesta muchísimo el ruido, señorita Delgado. No camine fuerte, no hable alto y por nada del mundo tire algo. Él puede oírla desde lejos». Isabela me dijo que asentía a todo, pero por dentro estaba nerviosa. La mansión parecía un laberinto, con estatuas de bronce relucientes y estantes altísimos llenos de libros de medicina en inglés, que la hacían sentir diminuta, perdida como un grano de arena en el desierto. Al mediodía, Isabela sirvió la comida en el inmenso comedor, con una mesa de madera larga y brillante donde cabrían 20 personas, pero solo Javier estaba sentado en su silla de ruedas en la cabecera. Me contó que él comía en silencio cada cucharada de sopa de pollo con la mano izquierda, con el rostro frío como una piedra, sin decir una palabra. Solo se oía el tintineo de la cuchara contra la porcelana. Isabela intentó romper el hielo. «Señor Hernández, la sopa de hoy tiene verduras frescas del jardín, ¿verdad? Está deliciosa». Pero él no respondió, solo le lanzó una mirada de reojo, tan afilada como un cuchillo, que la hizo callar de inmediato, y sus manos temblaron al servir la ensalada. Entonces ocurrió el accidente. Se le resbaló un cubierto de plata, que cayó al suelo de mármol con un estruendo metálico que resonó en toda la habitación como una campana fúnebre. Javier golpeó la mesa con la mano izquierda, un golpe seco que hizo que Isabela saltara del susto. «Odio la torpeza. ¿Cree que necesito a una inútil como usted? Recójalo y la próxima vez tenga más cuidado».
Mi hija solo pudo bajar la cabeza, con las mejillas ardiendo de vergüenza, y disculparse en voz baja. Sí, señor, lo siento, tendré más cuidado. Su voz temblaba por el teléfono al contármelo, y yo sentí un nudo en el estómago, con ganas de correr a abrazarla y gritarle a ese hombre: «No maltrate a mi hija, viejo amargado». La tarde fue aún peor, me contó Isabela. Él la obligó a leer un larguísimo informe médico sobre terapia neuronal, lleno de letras pequeñas y gráficos, mientras él estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando el jardín. Su voz era cortante, sin calidez. «Lea despacio, señorita Delgado. Quiero poner a prueba su paciencia. Si se equivoca en una palabra, empieza de nuevo». Isabela lo intentó. Su voz se cansaba con cada página, pero en la tercera se tropezó al decir sinapse y pronunció sinapse. Él soltó una risa burlona. «Inútil. Léalo de nuevo. ¿Cree que una enfermera que no pronuncia bien puede curar a alguien?». Mi hija apretó los dientes y siguió leyendo, con los ojos irritados por el cansancio, pero sin atreverse a quejarse. En medio de la noche, cuando la mansión estaba a oscuras, aprovechó para llamarme desde un pasillo oscuro, con la voz tan agotada que casi no se le entendía. «Mamá, es más difícil de lo que imaginé. No sé cuánto tiempo podré aguantar. Cada palabra que dice es como una bofetada». Mi corazón se partió. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Mi amor, sé que eres fuerte. Solo aguanta un poco más y demostrarás lo que vales. Estoy muy orgullosa de ti». No alcancé a terminar de consolarla cuando, del otro lado, se escuchó la voz chillona del ama de llaves. «Señorita Delgado, es hora de la medicina del señor Hernández. Apúrese». Isabela susurró deprisa: «Te dejo, mamá, te quiero». Y la llamada se cortó, dejándome sola con mi preocupación. Los días siguientes viví con el alma en un hilo, atendiendo la tienda pero con la mente en mi hija. Los clientes me preguntaban cosas y yo solo sonreía a medias, rezándole a Dios por ella. Un par de días después, casi a medianoche, mientras me preparaba un té de jengibre para calmar los nervios, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz de Isabela era apresurada, susurrando como si temiera que la escucharan. «Mamá, vi algo muy extraño. No se lo digas a nadie». El corazón me empezó a latir con fuerza y me senté de golpe. «Cuéntame, mija, despacio». Me dijo que, al salir al pasillo a buscar agua del garrafón, porque él la obligaba a beber a horas exactas, vio una rendija de luz saliendo de la puerta del cuarto de fisioterapia, una puerta pesada de roble que siempre estaba cerrada con llave. La curiosidad le ganó y, aunque sabía que no debía, se acercó, pegó el ojo a la rendija y contuvo el aliento al ver algo increíble. Javier Hernández estaba de pie, agarrado con fuerza a una barra de metal en la pared. Se había levantado de la silla de ruedas que estaba en un rincón. El sudor le empapaba la camisa blanca, goteando sobre el piso de madera brillante. Sus piernas temblaban violentamente, pero era evidente que sostenían todo su peso, cada músculo se contraía por el esfuerzo. A su lado, un fisioterapeuta, un hombre de mediana edad con ropa deportiva, con la cara roja por la tensión, contaba en voz baja: 1, 2. Aguante, señor Hernández. Usted puede. 3, 4. Lo animaba, sosteniéndole la espalda. Solo unos pasos más, señor. Está a punto de lograr un gran avance. Isabela me contó que se quedó petrificada afuera, tapándose la boca para no gritar, con el corazón latiéndole como un tambor. Mamá, puede caminar, al menos unos pasos. Sus piernas están débiles, tiemblan mucho, pero puede ponerse de pie. ¿Por qué se lo oculta a todo el mundo? Finge estar tan mal ¿para qué? Tengo mucho miedo, mamá. Su voz estaba llena de confusión, una mezcla de emoción y pánico, como si acabara de descubrir un secreto enorme. La escuché en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo que me faltaba el aire. Afuera, el canto de las cigarras llenaba la noche calurosa, y el olor a tierra mojada después de la lluvia entraba por la ventana entreabierta, trayendo un aire frío. Supe en ese momento que esa era la clave que podría cambiarlo todo, no solo para Javier, sino para Isabela y para mí también. Unos días después,
Cuando las llamadas nocturnas de Isabela ya se habían vuelto una rutina llena de cansancio y secretos susurrados, Javier tenía una cita de revisión en el hospital más grande de la ciudad, ese edificio blanco e imponente en el centro, donde las sirenas de las ambulancias sonaban día y noche. No me sentía tranquila dejando a mi hija sola con él, así que cuando Isabela me llamó temprano, con la voz temblorosa de nervios, «Mamá, hoy el señor Hernández tiene su revisión y yo voy con él. ¿Puedes venir? Tengo miedo». Cerré la tienda de inmediato. Tomé el camión número 5 y me senté encogida en el último asiento con mi bolsa de tela vieja, donde llevaba un poco de pan y una botella de agua. En el camino, miraba por la ventana cómo las calles conocidas pasaban como una película vieja, sintiendo una mezcla de preocupación y esperanza. El secreto de Javier me mantenía despierta por las noches, pensando que quizás era nuestra salida, pero los hospitales siempre están llenos de intrigas, como cuando vi a mi ex esposo morir ahí por falta de dinero para medicinas. Al llegar, el hospital brillaba bajo el sol del mediodía. El aire estaba cargado de olor a desinfectante, sudor y café de la cafetería, lo que me hizo toser un poco. Doctores y enfermeras caminaban deprisa, con sus batas blancas ondeando. El sonido de sus zapatos de goma rechinando en el piso brillante se mezclaba con el llanto de los niños y los quejidos de la sala de emergencias. Isabela me recibió en la entrada, con la cara pálida pero forzando una sonrisa. «Qué bueno que viniste, mamá. El señor Hernández está en la sala de espera. Me preocupa que se ponga de mal humor». Empujamos la silla de ruedas de Javier hacia el elevador. Él estaba sentado en silencio, con la mirada fija al frente. Sin saludar, solo me hizo un gesto seco con la cabeza como si yo fuera una empleada más. Me quedé esperando en la recepción, en una de esas sillas de plástico duro, jugueteando con el borde de mi bolsa, sin quitarle los ojos de encima a mi hija, mientras empujaba la silla hacia el consultorio. Sentía un peso en el pecho, rezando en silencio. «Dios mío, por favor, cuida a mi hija, que no vuelvan los fantasmas del pasado». De repente, justo cuando la silla de ruedas de Javier entraba al consultorio, una ráfaga de aire trajo consigo un fuerte y caro perfume. Don Esteban Ortega apareció de la nada. Tendría unos 60 años, con un elegante traje negro hecho a la medida y una corbata de seda roja como la sangre. Detrás de él venía un equipo de abogados, todos con trajes negros idénticos y caras tan frías como marionetas. A su lado caminaba Camila, deslumbrante en un vestido rojo ajustado, con los labios pintados de un rojo intenso y una mirada arrogante que recorría a la gente como si fuera una reina. Alejandro iba al final, con su bata blanca impecable, sosteniendo un grueso expediente atado con una liga, su rostro tan tranquilo como si nada. El corazón se me encogió, la sangre se me subió a la cabeza. Apreté la mano de Isabela, que estaba sentada a mi lado. «Mija, ¿qué hacen ellos aquí?». Ella palideció y susurró: «Mamá, debe ser por el señor Hernández. Tengo mucho miedo». El grupo pasó junto a nosotras como si fuéramos invisibles. El sonido de sus zapatos de cuero resonando en el piso, sin siquiera mirarnos, como si fuéramos basura en su camino. Fueron directo al consultorio del jefe del departamento, el doctor Álvarez, un viejo calvo con barba canosa, a solo unos metros del de Javier. La puerta se quedó entreabierta por la prisa. Escuché claramente la voz de Alejandro desde adentro, tan fluida y segura como si estuviera dando un discurso. «La condición del señor Hernández es irreversible. Este es el diagnóstico médico final, basado en los últimos estudios. Necesita descansar. No debería seguir involucrado en los negocios». Sus palabras fueron como una puñalada. Isabela me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. Todo su cuerpo temblaba y su cara estaba tan blanca como una receta médica. «Mamá, está mintiendo. Yo sé que puede caminar», susurró con los ojos llenos de lágrimas. La hice sentarse en la fría banca de plástico del pasillo. Le acaricié la espalda, tratando de controlar la rabia que hervía en mi pecho como una olla a presión a punto de estallar. «Tranquila, mija, aquí estoy. No vamos a dejar que ganen», pero por dentro me consumía el odio. Alejandro, ese maldito, no solo había traicionado a mi hija, sino que también estaba vendiendo a su paciente, todo por dinero y poder. Me acerqué a la puerta entreabierta, con el corazón latiéndome como un tambor,
y vi a Camila entregarle el expediente a la directora del hospital, una mujer de mediana edad con cara seria y lentes de armazón dorado, con una sonrisa felina y calculadora. Eran puros resultados de laboratorio falsificados. Alcancé a ver números tachados y gráficos alterados, pero todo con sellos rojos brillantes y firmas que parecían reales. Don Esteban sonrió fríamente, sentado con los brazos cruzados en una silla de cuero. Su voz era una mezcla de burla y amenaza. Ya es hora de que Farmacéutica Ortega se haga cargo de esta tecnología de recuperación neuronal. El señor Hernández debería dedicar su tiempo a descansar en lugar de obstaculizar el progreso. Nosotros nos encargaremos del resto. El doctor Álvarez asintió, dudando. Pero, ¿están seguros de estos resultados? Necesitamos confirmarlos. Camila soltó una risita, con voz dulce como la miel. Por supuesto, doctor. Alejandro es el experto, él lo garantiza. Unas enfermeras jóvenes pasaron, susurrando entre ellas y mirando con lástima hacia el consultorio de Javier. Pobre señor Hernández, tan paralizado, seguro tendrá que vender su empresa. Era obvio que se habían creído las mentiras de Alejandro, envueltas en su bata blanca. Uno de los abogados de los Ortega, un tipo alto con lentes de pasta negra, se acercó a Alejandro y le susurró, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Después de que se cierre el trato, el puesto en el consejo médico será tuyo. Farmacéutica Ortega te pagará muy bien. Alejandro solo asintió levemente, con una mirada vacía y una sonrisa de satisfacción, como si estuviera contando dinero en su cabeza. Me quedé sentada ahí, con el corazón oprimido, respirando tan rápido que empecé a marearme. Mis manos estaban heladas a pesar del calor del pasillo. Isabela hundió la cabeza en mi hombro, sollozando en voz baja. Mamá los traicionó a todos, no solo a mí. Vendió al señor Hernández por el dinero de los Ortega. ¿Cómo pudo? Sus lágrimas mojaron mi hombro. La abracé con fuerza, sintiéndome impotente, como si una ola gigante me arrastrara. El hombre que una vez consideré mi yerno era ahora un traidor, pisoteando su juramento médico para ascender en su carrera. En una mesa cercana, el vaso de café de una enfermera todavía humeaba. El olor amargo se mezclaba en el aire, superando incluso el caro perfume que Camila dejaba a su paso, ese olor que me recordaba las tardes en que él venía a mi casa, fingiendo amor. Cuando el grupo de los Ortega se fue, el sonido de sus zapatos se fue apagando, pero la risa arrogante de Camila todavía resonaba en el pasillo, afilada como un cuchillo. Papá, todo salió perfecto. Hernández será cosa del pasado. Desaparecieron al doblar la esquina, dejándonos a mi hija y a mí en un silencio mortal. Me levanté, me sequé las lágrimas y le puse la mano en el hombro. Mi voz era baja pero firme, como un juramento. Vamos a sacar la verdad a la luz, mija, te lo prometo. S. El secreto del señor Hernández, estos expedientes falsos, los usaremos para destruirlos. Isabela levantó la vista, con los ojos rojos pero con una chispa de determinación. Mamá, te voy a ayudar, por mí, por él y por la gente como nosotras. Un sábado por la mañana, mientras los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de madera podrida, dibujando manchas amarillas en el piso de mosaico agrietado, decidí limpiar el pequeño cuarto que Isabela había usado para prepararse para su boda. Limpié el polvo del tocador, mis dedos temblorosos tocaron un viejo lápiz labial. Luego, al abrir el cajón de abajo, mi mano tropezó con una caja vieja, el cartón amarillento por el tiempo, escondida entre papeles arrugados y algunas fotos de familia descoloridas. La saqué, con el corazón latiéndome fuerte, una mezcla de curiosidad y miedo. Era la caja donde Isabela guardaba sus cosas de cuando andaba con Alejandro. Y en medio de los papeles lo vi. Un celular negro, un modelo viejo, con la carcasa rayada como cicatrices y una pequeña grieta en una esquina de la pantalla. Era de Alejandro, lo reconocí de inmediato. Lo había olvidado una vez que vino a la casa hace mucho tiempo, cuando todavía fingía ser el yerno perfecto, comiendo los tacos que yo le preparaba y diciendo con una sonrisa dulce: «Señora Delgado, usted cocina mejor que un restaurante de 5 estrellas». Tomé el teléfono, mis dedos temblaban. Me pregunté por qué Isabela lo había guardado.
Sentí un nudo en el estómago, pero la rabia me dio fuerzas. Lo conecté al enchufe viejo de la pared. El cable gastado hizo un ruidito. La pantalla se iluminó de repente. Todavía tenía más de la mitad de la batería. Aunque no tenía chip, guardaba algunos mensajes y correos a medio escribir, como confesiones olvidadas. Contuve la respiración y me senté en la cama, apretando el teléfono con el corazón a punto de estallar. Los primeros mensajes eran tontos. Selfies de él en el hospital, mensajes de buenas noches para Isabela, pero seguí bajando y sentí que la sangre se me helaba. Una serie de mensajes enviados a alguien llamado C. Ortega, que seguro era Camila. Cuando la corran del hospital, nadie volverá a creer en su capacidad. Va a llorar y suplicar, pero será demasiado tarde. Nos vemos en la noche, mi amor. Sus palabras eran frías, calculadoras, como si planeara un asesinato. Lo leí una y otra vez. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Un sabor amargo me subió por la garganta. No solo había abandonado a mi hija, sino que había planeado destruir su carrera, mandándola al turno de noche infernal, solo para que supiera cuál es su lugar. Luego, otro correo, dirigido a don Esteban, a medio escribir pero muy claro. Después de que tomemos el control total de Industrias Hernández, mi puesto en Farmacéutica Ortega debe estar asegurado, como lo prometió, ¿verdad? Yo me encargaré de la parte médica, falsificando expedientes si es necesario. Camila y yo seremos la pareja perfecta para la imagen de la empresa. Ese correo fue como un rayo, confirmando todas mis sospechas. Había vendido a Javier, había traicionado su juramento de médico, todo por dinero y estatus, arrastrando a Camila y a su padre a su ambición. Me quedé paralizada, sentada en medio del cuarto desordenado, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho, respirando agitadamente como si hubiera corrido un maratón. Un dolor inmenso me invadió, mezclado con una furia ardiente. ¿Cómo pudo? Él se había sentado aquí, había abrazado a Isabela, le había prometido cuidarla toda la vida, ¿y ahora escribía estas palabras venenosas? Pensé en mi hija, en las noches que lloró por él hasta mojar la almohada, y sentí que mi corazón sangraba, como si alguien me lo estuviera arrancando. Pero entonces, a través de las lágrimas, una chispa de determinación se encendió. Esta era la prueba, el arma para contraatacar. Rápidamente, saqué la pequeña libreta de mi delantal, la que usaba para apuntar lo que me debían los clientes, y copié con cuidado cada palabra. Mi letra temblaba, pero era clara. Fechas, contenido de los mensajes, correos. Incluso le tomé fotos a la pantalla con la vieja cámara de la tienda. Cada letra era como una maldición. Me susurré a mí misma, va a pagar por esto, por mi hija, por todo. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar, tiñendo de rojo la calle polvorienta, Isabela vino de visita desde la mansión Hernández. Entró a la tienda con su uniforme de enfermera arrugado, la cara cansada pero con los ojos más brillantes que en días anteriores. «Mamá, me dieron la tarde libre. El señor Hernández ya no está tan irritable, te cuento». Sonrió débilmente y se sentó en una silla detrás del mostrador, tomando el vaso de agua de limón que le preparé deprisa. No dije nada. Solo saqué el teléfono de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa frente a ella, la pantalla todavía encendida con esas palabras mortales. Isabela lo tomó, primero con curiosidad y luego su rostro palideció. Sus manos temblorosas se deslizaron por la pantalla. ¿Esto qué es? ¿El teléfono de él? ¿Dónde lo encontraste, mamá? Su voz se quebró y cuando terminó de leer, sus ojos se enrojecieron, brillando con una furia inmensa mezclada con un dolor insoportable. Las lágrimas rodaron sin control. ¿Cómo pudo escribir eso de mí? Nadie volverá a creer en su capacidad. ¿Desde cuándo planeaba que me corrieran del hospital? ¿Y con el papá de Camila, para quedarse con la empresa de Hernández? «Mamá, es un monstruo», gritó, con la voz rota, golpeando el teléfono contra la mesa, sus hombros sacudiéndose como una hoja en la tormenta. Corrí a abrazarla. Mis propias lágrimas también empezaron a caer, sintiendo como si nuestros corazones se rompieran al mismo tiempo.
Lo encontré en tu cuarto mientras limpiaba. Mija, perdóname, no supe protegerte mejor. Isabela hundió la cara en mi hombro, sollozando. No te disculpes, mamá, la ciega fui yo. Creí que me amaba, pero ahora lo odio tanto que quisiera gritarle al mundo entero. Nos quedamos abrazadas, llorando. Nuestros sollozos se mezclaban con el ruido de los camiones en la calle. Y en ese momento, el dolor no era solo por la pérdida, sino por la traición de la persona en la que más habíamos confiado. Le acaricié el cabello y le susurré. Pero ahora tenemos pruebas, mija. Él mismo cavó su propia tumba. Corrí la delgada cortina de la ventana, tapando la luz del atardecer. Miré hacia afuera por una rendija. Doña Lupe, la vecina, estaba colgando la ropa en un tendedero de bambú, riendo con los niños que jugaban bajo el techo. ¡Corran, que no los atrape!, se oía su risa. La vida seguía su curso, los coches pasaban, la vendedora de fruta gritaba: ¡Mangos, mangos dulces! Nadie sabía que un secreto terrible acababa de ser descubierto en esta pequeña casa, una conspiración de ambición que podría derribar un imperio. Volví a sentarme junto a Isabela. Mi voz era tranquila, aunque por dentro estaba hecha un manojo de nervios. Tenemos que ser muy cuidadosas, mija. No le digas a nadie, ni siquiera al señor Hernández por ahora. Esto es solo el principio. Usaremos esto para desenmascararlos, pero tenemos que ser listas, como ratones en la madriguera de los ricos. Isabela se secó las lágrimas y asintió con firmeza. Entiendo, mamá. No dejaré que ganen. Por ti, por mí, y por la gente como nosotras, a la que pisotean, pero no logran tumbar. Sus palabras me reconfortaron, pero la preocupación me carcomía. Si él se enteraba, ¿qué haría? Esa noche, cuando el sol se ocultó por completo, dejando la calle sumida en la luz amarilla de los postes, escondí el teléfono en el fondo de un cajón de la cocina, donde guardaba frascos de especias viejas y cubiertos desportillados. Lo cerré con un candado viejo y oxidado, y me colgué la llave en una cadenita al cuello como si fuera un amuleto. Mis manos temblaban por el miedo a que alguien lo encontrara. Afuera, el vendedor de tamales pregonaba en el aire frío de la noche. Su voz ronca resonaba: tamales calientitos, de pollo, de rajas. Su voz parecía anunciar el largo y angustioso camino que nos esperaba. Ahora éramos cazadoras de justicia, en un mundo de lobos con piel de oveja. Una semana después, Isabela me llamó desde la mansión Hernández. Su voz sonaba emocionada y nerviosa. Mamá, el señor Hernández decidió contratar a un detective privado para investigar al grupo Ortega. Sospecha algo sobre las reuniones recientes y aceptó que yo revisara los documentos con él. Le conté lo que vi en el hospital, mamá, y se puso furioso. La cara se le puso roja. El corazón me latió con fuerza mientras la escuchaba, sentada detrás del mostrador de la tienda en una hora tranquila del mediodía, apretando el auricular. Ten mucho cuidado, mija, no reveles demasiado. Estoy muy orgullosa de ti. Una ola de esperanza me invadió. Javier, ese viejo difícil, ahora era un aliado inesperado, e Isabela lo había convencido con su propia fuerza. Esa tarde, cuando ella regresó, fuimos juntas a la mansión. Yo llevaba mi vestido de algodón más viejo y me sentía fuera de lugar en medio del jardín perfectamente cuidado, pero Javier me saludó con un raro gesto de cabeza. Señora Delgado, siéntese. La necesitamos. Sus palabras me reconfortaron, como si por primera vez en años alguien me reconociera. El detective, el señor Ruiz, un hombre robusto de mediana edad con un bigote espeso y olor a cigarro barato, trajo un expediente grueso en una bolsa de plástico sellada y lo puso sobre la mesa de ébano en el estudio de Javier. Esto es lo que encontré en 2 semanas, dijo con su voz grave y ronca, abriendo capa por capa. Fotos de reuniones secretas entre Alejandro y Camila en bares de lujo del centro de Guadalajara, imágenes borrosas bajo luces de neón donde él la abrazaba por la cintura, susurrándole algo mientras sostenían martinis, su rostro con una sonrisa de satisfacción. Otra foto en el vestíbulo del Hotel Ritz, entrando de la mano a un elevador.
Luego, contratos sospechosos, con letras diminutas, con la firma de Javier al final, autorizando la transferencia de la tecnología de recuperación neuronal a Farmacéutica Ortega. Isabela leyó un fragmento en voz alta. Su voz temblaba. «Señor Hernández, ¿esta es su firma? ¿La firmó alguien más?» Javier apretó los reposabrazos de su silla de ruedas. Sus ojos echaban chispas. «No, nunca firmé eso. Están robando mi empresa». Entrecerré los ojos para ver mejor cada copia en blanco y negro, sentada cerca de la mesa bajo la luz amarilla de una lámpara, mis dedos siguiendo los trazos de la firma. Mi corazón se aceleró al notar algo extraño de inmediato. La firma real de Javier, que había visto en los papeles que Isabela traía a casa, siempre tenía un gancho distintivo en la H de Hernández, curvo como la cola de un halcón, un trazo fuerte que reflejaba su carácter. Pero la firma en estos documentos no lo tenía. El trazo era débil, sin ese gancho, como si estuviera dibujado con un lápiz barato. Esto es falso», susurré, con la voz entrecortada por la emoción, señalando la pantalla con el dedo tembloroso. Javier se inclinó, entrecerrando los ojos. «Tiene razón. Ruiz, confírmelo». El detective asintió. Comparé las firmas originales. Es un 90% probable que sea falsa. Usaron un software de edición muy sofisticado. Isabela me abrazó por los hombros, con los ojos brillantes. «¡Qué lista eres, mamá! Ahora tenemos con qué atacarlos». Saqué un bolígrafo rojo de mi bolsillo, el que usaba para anotar las deudas, y rodeé esos detalles, escribiendo con cuidado en el margen. «Falta gancho en la H. Falso. 15 de septiembre». Se lo di a Isabela. Mi voz era firme, aunque por dentro estaba hecha un lío. «Guárdalo bien, mija, esta es nuestra munición». En ese momento, en el silencio del estudio, solo interrumpido por el sonido de las hojas al pasar, sentí que mi hija y yo estábamos construyendo una fortaleza sobre las ruinas, ladrillo por ladrillo, y el miedo daba paso a la fuerza. Ya no éramos las víctimas. Unos días después, cuando Javier ya había enviado las copias a su abogado personal, acompañé a Isabela al hospital a recoger sus medicinas, una receta especial para su terapia neuronal. Ella empujaba la silla de ruedas por el pasillo lleno de gente, y yo cargaba una pequeña bolsa con documentos. Nerviosa por si nos encontrábamos a Alejandro, nos sentamos a esperar en el pasillo, en esas sillas de plástico pegajosas, mientras una voz por el altavoz anunciaba: «Paciente número 47, favor de pasar a la ventanilla 3». El olor a desinfectante me recordó los días en que mi esposo estuvo hospitalizado. Isabela susurró: «Mamá, me preocupa que Alejandro nos vea. Pero tenemos que recoger las medicinas del señor». De repente, de una habitación cercana, una pequeña sala de juntas con puerta de cristal opaco, salió el sonido de una discusión. La voz de Camila era baja, pero la oí claramente a través de la puerta entreabierta. «¿Cómo se te ocurre falsificar los documentos y dejar un error tan obvio? La firma de Hernández se ve falsísima. ¿Qué pasa si nos descubren? Mi papá se va a poner furioso». Su voz era chillona, llena de preocupación y enojo, y el taconeo de sus zapatos sonaba como si quisiera romper el piso. Alejandro respondió de mal humor. Su voz era grave, pero irritada, tan familiar que me dolió el corazón. «Nadie se atrevería a dudar de los Ortega». «Tranquila, mi amor, usé un software profesional, solo un experto podría notarlo. Este trato nos dará millones, y mi puesto en la farmacéutica está asegurado». Sus palabras fueron como cuchilladas, confirmando todo lo del teléfono viejo. No solo había traicionado a Isabela, sino que era el cerebro de todo, vendiendo su alma por dinero. El corazón me latió tan fuerte que me dolió el pecho. La sangre me subió a los oídos. Saqué rápidamente mi teléfono del bolsillo y con manos temblorosas presioné el botón de grabar, fingiendo que escuchaba un mensaje de voz cuando una joven enfermera pasó y me miró con curiosidad. «¿Se encuentra bien, señora?». Asentí a medias, pegando el teléfono a la rendija de la puerta. La discusión continuó. Camila resopló: «¿Y qué hay de Isabela? Ahora es la enfermera de Hernández. ¿Y si cuenta algo?». Alejandro se rió con desprecio. «¿Ella? Una pobretona. ¿Quién le va a creer? Ya la tenemos controlada». Cada palabra era una bofetada. El dolor viejo resurgió.
Las lágrimas amenazaban con salir, pero apreté los dientes y grabé cada segundo, con la espalda empapada en sudor. Cuando sus pasos se alejaron, junto con la risa forzada de Camila y el portazo de la habitación, me quedé inmóvil unos minutos para calmarme, todavía apretando el teléfono, respirando agitadamente, como si hubiera estado huyendo. Isabela me tomó la mano, pálida. «Mamá, lo escuchaste todo, ¿verdad?» «Ellos lo planearon desde hace mucho». Asentí con la voz ronca. «Sí, mija, y ahora tenemos una prueba en vivo». Recogimos las medicinas deprisa e Isabela empujó la silla de ruedas de Javier de regreso. Él no se dio cuenta de nada, solo se quejó. «¿Por qué tardaron tanto con las medicinas?» Al llegar a casa, ya atardecía. De inmediato, copié la grabación en una vieja memoria USB de la tienda, la que usaba para guardar las facturas. La conecté a la laptop que Javier nos había prestado y con manos temblorosas presioné copiar. Luego anoté la fecha, hora y lugar en mi libreta. 15 de octubre, pasillo del hospital, discusión Camila Alejandro sobre firma falsa. Cada acción era como poner otro ladrillo en el muro de la justicia. Mi corazón ardía de indignación, pero también me sentía aliviada. Estábamos más cerca de desenmascararlos. Esa noche, cuando oscureció, escondí la memoria USB dentro de un frasco de café en polvo en el estante de la cocina, un lugar que nadie sospecharía. El frasco de vidrio viejo y el polvo oscuro la ocultaban perfectamente. Cerré bien la tapa y susurré: «Ponte a salvo, tú eres la clave». Afuera empezó a llover fuerte. El golpeteo en el techo de lámina sonaba como tambores de guerra. El agua caía a cántaros sobre el patio de cemento, trayendo un fuerte olor a tierra mojada. Me senté junto a la ventana, con una taza de té de jengibre caliente en las manos, viendo cómo las gotas resbalaban por el cristal, escuchando el suspiro de Isabela desde su cuarto. Seguramente estaba acostada, luchando con su viejo dolor. Mi corazón sufría por ella, pero también sentía una fuerza renovada. Acabábamos de conseguir una pieza crucial para exponer su crimen. El lunes por la mañana, Isabela entró corriendo a mi tiendita, con la cara roja de emoción y nervios, sosteniendo un aviso impreso con letras negras y gruesas. «Mamá, el Grupo Ortega convocó a una junta de accionistas extraordinaria en las oficinas de Industrias Hernández. El señor Hernández dice que tengo que ir y quiere que tú vayas también. Es el momento, mamá». Su voz temblaba, pero sus ojos echaban chispas. Después de tantos días de reunir pruebas con miedo, íbamos a enfrentar a los lobos cara a cara. El corazón se me encogió. Sentada detrás del mostrador, con mis manos callosas que todavía olían a harina, miré a mi hija, sintiendo una mezcla de miedo y orgullo. «Mija, tengo mucho miedo, pero por ti iré. Ya no vamos a huir». Isabela me abrazó con fuerza y susurró: «Gracias, mamá. Hoy vamos a recuperar todo». Nos preparamos deprisa. Me puse el único vestido negro decente que tenía, y ella se arregló su uniforme de enfermera, sosteniendo el delgado expediente como si fuera una bomba. Mi hija y yo tomamos el camión hacia el centro de la ciudad, sentadas muy juntas, tomadas de la mano. Yo rezaba en silencio: «Dios mío, danos fuerza, que este dolor no sea en vano». La torre de Industrias Hernández apareció, imponente en el centro, un gigante de vidrio y acero que reflejaba el sol como una navaja, con sus 30 pisos y el logo de la empresa brillando en la cima. Afuera, coches de lujo estaban estacionados en fila. Mercedes negros, BMW grises. Chóferes de uniforme blanco esperaban, y un enjambre de reporteros se empujaba con sus cámaras en mano, gritando: «Señor Ortega, un comentario sobre el acuerdo». El ambiente era tenso. El olor a humo de coche y perfume caro me mareaba, pero Isabela me apretó la mano con más fuerza. «No tengas miedo, mamá. Tenemos la verdad». Un guardia de seguridad revisó nuestra invitación y nos guió por un vestíbulo inmenso de mármol, con estatuas abstractas y pantallas LED mostrando cifras de negocios. Adentro, los empleados de Hernández parecían confundidos. Susurraban con caras pálidas: «Este acuerdo es muy raro. ¿Dónde está el señor Javier?». Aún así,
Nos llevaron al área de invitados, una esquina con suaves sillones de cuero, donde me senté encogida, con el corazón desbocado, pensando en las noches que mi hija lloró por Alejandro, y ahora estábamos a punto de enfrentarlo. Nos subieron en un elevador de cristal hasta el último piso, a una enorme sala de juntas con una larga mesa de madera brillante y ventanales con vista a toda la ciudad. En la sala, el ambiente era pesado, como antes de una tormenta. Don Esteban Ortega y su equipo de abogados de traje negro ya estaban sentados a la cabeza de la mesa. Su rostro era frío, con su traje gris, y nos miró como si fuéramos insectos. Camila estaba deslumbrante en un vestido blanco con lentejuelas, el cabello recogido en un moño elegante y una sonrisa burlona en sus labios rojos al ver a Isabela. «Vaya, señorita Delgado, ¿ahora cuida pacientes? Buena suerte». Sus palabras fueron una bofetada, pero Isabela solo asintió fríamente. Alejandro estaba a su lado, ajustándose la bata blanca, con un grueso expediente en la mano. Miró a mi hija con una sonrisa torcida. «¿Estás bien? ¿Qué tal el nuevo trabajo?». Su voz era falsamente dulce, lo que hizo que a Isabela se le encogiera el corazón, pero ella respondió secamente: «Mejor de lo que crees». El consejo directivo, una docena de viejos ricos con trajes grises y caras serias, estaba sentado a ambos lados de la mesa, susurrando entre ellos. Don Esteban se levantó, su voz grave y autoritaria. «Señoras y señores, hoy presentamos un poder notarial del señor Javier Hernández, que autoriza a Farmacéutica Ortega a adquirir la tecnología de recuperación neuronal de Industrias Hernández. Este es un gran paso para la medicina en México». Presentaron el poder con la firma falsa de Javier, impreso en papel de alta calidad y con un sello rojo brillante. Alejandro leyó cada cláusula en voz alta. «El señor Hernández, debido a su estado de salud, cede el control total a Farmacéutica Ortega, por un valor de 50 millones de pesos». Al principio, el consejo pareció creerlo. Algunos asintieron. Un viejo de barba canosa dijo: «Bien, Ortega es un socio confiable». Yo estaba sentada con Isabela en un rincón, apretándole la mano con tanta fuerza que se me puso blanca, escuchando cada palabra de Alejandro. Cada una era como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Su voz era fluida, segura, como si contara un cuento de hadas, pero yo sabía que era una mentira, una conspiración para robar. El dolor me invadió. Las lágrimas amenazaban con salir, por mi hija, por Javier, por la gente como nosotras que era pisoteada. Pero me mordí el labio y le susurré a Isabela: «Tranquila, mija, ya llegó el momento». De repente, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe con un fuerte crujido. El aire pareció congelarse. Javier Hernández apareció en el umbral, sin silla de ruedas. Apoyado en un bastón de ébano brillante, entró lentamente, cada paso firme y decidido resonando en el piso de mármol. Llevaba un traje gris impecable, su rostro era serio pero sus ojos echaban fuego, y unas gotas de sudor le perlaban la frente por el esfuerzo. Toda la sala enmudeció, los susurros cesaron. Solo se oía el golpeteo de su bastón, cada golpe como una sentencia. Vi la cara de Camila ponerse blanca como el papel. Sus manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa. Alejandro palideció y tartamudeó: «Señor Hernández, ¿cómo puede caminar?». Don Esteban se levantó de un salto con la cara roja de furia. «¿Qué es esta farsa? Usted está paralítico». Javier se detuvo en medio de la sala, apoyado en su bastón, y su voz, firme y poderosa, resonó: «Si estuviera permanentemente paralítico, ¿cómo explican que esté aquí de pie? ¿Creen que pueden robar mi empresa con documentos falsos?». El ambiente estalló, el consejo se alborotó, y yo no pude contenerme. Me levanté y me acerqué, con las copias de las firmas falsas que había marcado con rojo en la mano. Mi voz temblaba, pero era decidida. «Señoras y señores, aquí está la prueba. La firma del señor Hernández siempre tiene un gancho distintivo en la H, pero en este poder no está. Es una falsificación». Las extendí sobre la mesa, señalando cada detalle. Mi corazón latía con fuerza, pero la rabia me daba poder.
Luego, saqué mi pequeño grabador y reproduje la conversación entre Camila y Alejandro en el hospital. Su voz llenó la sala. Nadie se atrevería a dudar de los Ortega. La sala explotó en murmullos. «¡Fraude! ¡Deténganlos!». Isabela se paró a mi lado, mirando directamente a Alejandro. Su voz era clara y firme, ya sin temblar. «No solo me traicionaste a mí, sino que traicionaste tu juramento como médico. Vendiste a tu paciente por dinero. Eres una basura». Sus palabras fueron como puñales. Alejandro bajó la cabeza, tartamudeando. «Tú estás confundida». Cuando la tensión estaba al máximo, la puerta se abrió de nuevo. La abogada Fernanda Cruz entró, una mujer de unos 50 años, con un traje negro impecable y el cabello recogido. Traía un expediente tan grueso como una Biblia. «Señoras y señores», dijo, con la voz clara de un fiscal, «represento a Industrias Hernández. Aquí están todas las pruebas, copias de los correos del teléfono del doctor Morales, donde admite la conspiración, la grabación del hospital y los documentos del detective privado, con fotos de las reuniones secretas y los contratos falsificados». Presentó cada prueba, encajando todo perfectamente, proyectándolo en una pantalla grande. El mensaje de «cuando la corran del hospital», la foto de Alejandro abrazando a Camila en el bar, la firma sin el gancho. La sala se llenó de murmullos. Los miembros del consejo golpeaban la mesa exigiendo una explicación. El viejo de la barba gritó: «¡Esto es un crimen! ¡Llamen a la policía!». Alejandro no podía hablar. Su cara era gris, sus manos temblaban. Camila agarró su bolso de piel de cocodrilo y corrió hacia la puerta, sus tacones resonando. «¡Papá, vámonos!». Don Esteban golpeó la mesa, furioso. «Esto es una calumnia, tenemos derechos». Pero no podía negarlo. Las pruebas eran demasiado claras. El consejo se volvió contra él. «Usted nos engañó». Las cámaras de los reporteros afuera, a través del ventanal, capturaron el momento en que Javier se mantuvo de pie. Levantó el expediente y su voz resonó. «Industrias Hernández nunca caerá en manos de estafadores. Continuaremos nuestra misión por pacientes como yo». Un aplauso atronador llenó la sala, ahogando la humillación de la familia Ortega, que se escabulló por la puerta bajo una lluvia de flashes y gritos. «¡Fraude! ¡Devuelvan la empresa!». Yo me quedé ahí, abrazando a Isabela. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, no de tristeza, sino de alivio. El dolor de tantos días se desvaneció, reemplazado por la alegría de la victoria, por mi hija, por Javier, por la gente común como nosotras. Unas semanas después de ese día decisivo, los periódicos de todo México publicaron la noticia. Sentada detrás del mostrador de mi tiendita, leía La Jornada con sus titulares en negritas. Grupo Ortega bajo investigación por fraude comercial y falsificación de documentos médicos. La policía ha detenido a testigos clave y las pruebas de Industrias Hernández sacuden el mundo empresarial. A Alejandro le quitaron su licencia de médico para siempre. Ese desgraciado ahora estaba en una sala de interrogatorios, con la cara gris bajo una luz brillante, ya sin su bata blanca para ocultar sus mentiras. Camila desapareció de los eventos de lujo. Ya no había fotos suyas en Instagram con una copa de champán, solo rumores de un vuelo apresurado a Estados Unidos, dejando atrás sus joyas y su sueño de ser la dueña de todo. Y don Esteban guardó silencio absoluto. El magnate farmacéutico ahora estaba encerrado en su mansión, rodeado de abogados como perros guardianes, esperando la sentencia del tribunal. Leía todo y sentía una satisfacción amarga. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, no de alegría, sino pensando en Isabela, en las noches que lloró hasta quedarse dormida, y ahora la justicia había llegado, tarde, pero segura. Un día soleado en Guadalajara, estábamos frente a un edificio nuevo y reluciente en las afueras, con un letrero brillante que decía Centro de Rehabilitación Hernández Delgado. El edificio era blanco, con amplios ventanales que dejaban entrar el viento, y un pequeño jardín con bancas de piedra y un camino de grava, donde los futuros pacientes darían sus primeros pasos. Javier había insistido en poner el apellido Delgado para honrar a Isabela, y a mí, la madre común que lo había ayudado a levantarse, como dijo al firmar los papeles. Señora Delgado,
Usted no solo salvó mi empresa, sino también mi alma. Su nombre estará aquí para siempre. Sentí una calidez en el pecho. Abracé a Isabela, que llevaba un sencillo vestido blanco, con el cabello suelto, sonriendo radiante. Mamá, no puedo creerlo. Este era mi sueño, y ahora es real. La ceremonia de inauguración fue sencilla, pero muy cálida, nada que ver con los eventos de los Ortega. Solo había una mesa al aire libre con tacos frescos y agua de limón, y la suave música de un mariachi. Pacientes y sus familias se reunieron. Ancianos con piernas paralizadas por accidentes. Niños con parálisis cerebral y ojos brillantes. Todos con rostros llenos de esperanza. Javier, Isabela y yo cortamos juntos el listón rojo. Mis manos temblaban al sostener las tijeras de plata que Javier me dio. Mi corazón latía con fuerza por la emoción. «Juntos», dijo Javier, su voz grave y cálida, sin el mal humor de antes. Se apoyaba en su bastón, pero se mantenía firme. El sonido de las tijeras cortando la tela fue nítido. El listón cayó y los cañones de confeti estallaron, llenando el aire de papelitos de colores como nieve rosa. Los niños gritaron de alegría. «¡Yay! Ya empezó». Corrieron a recoger los papelitos del suelo. Sus risas tapaban la música. Un niño paciente, Miguelito, de 8 años, con las piernas paralizadas por la polio, subió al escenario ayudado por su madre. Llevaba una camisa blanca impecable, con la cara roja de timidez. Gracias a la nueva tecnología del centro, la terapia neuronal que Javier había desarrollado con tanta perseverancia, el niño dio sus primeros pasos titubeantes, agarrado a una andadera. Sus piernas temblaban pero se movían con determinación. «Mamá, estoy caminando». La multitud estalló en un aplauso atronador. Vi lágrimas rodando por las mejillas de las otras madres a mi lado. Miré a Isabela, que sonreía bajo el sol. Su rostro ya no tenía la tristeza y la desesperación de aquel día en que lloraba abrazada a su vestido de novia. Ahora su sonrisa era sincera, sus ojos brillaban de orgullo mientras hablaba con un paciente. «Le ayudaré a caminar, no se preocupe». Mi corazón se llenó de alegría, las lágrimas de felicidad rodaron por mis mejillas. Mi hija, desde las cenizas de la traición, había renacido como una mujer fuerte. Javier le puso una mano en el hombro, una rara y cálida sonrisa apareció en su rostro, ahora con menos arrugas. «Gracias, Isabela. Sin usted, seguiría en una silla de ruedas». Ella se sonrojó y respondió: «Usted es la inspiración, señor. Ahora, juntos ayudaremos a los demás». En ese momento, bajo el sol dorado, parecían padre e hija, y mi corazón se sintió en paz. La vida, a veces, te recompensa de maneras extrañas. Vi a los periodistas capturando ese momento, las cámaras enfocando la sonrisa de Isabela y los pasos de Miguelito. Un micrófono se acercó a mí. «Señora Delgado, ¿cómo se siente de que el centro lleve su nombre?». Me sequé las lágrimas, mi voz se quebró. Este es el sueño de mi hija y mío. Del dolor, aprendimos que la esperanza nunca muere. Esa noche, en la televisión, los titulares decían: «Desde las cenizas, juntos construyeron la esperanza», con una foto nuestra cortando el listón. Lo vi con Isabela, abrazándola. «¿Ves, mija? Ahora los periódicos nos llaman heroínas». Ella sonrió. «No somos heroínas, mamá. Solo personas que no se rinden». Después de la ceremonia, cuando la gente se fue yendo entre abrazos y agradecimientos, volví a mi pequeña tiendita. Algunos clientes de siempre pasaron a comprar pan y café, pero ahora no solo compraban, sino que me felicitaban con entusiasmo. «Doña Delgado, ya es famosa. Hoy salió en el periódico cortando el listón. ¡Qué orgullo!». Doña Lupe me dio una palmada en el hombro. «Imagínese, de vender en la tiendita a ser dueña de un centro. ¡Qué orgullo por usted!». Los vecinos ahora me miraban con admiración. Ya no era la pobre doña Delgado, sino la mujer que derrotó a los Ortega. Sonreí a medias, sintiendo una calidez humilde. «Gracias, pero solo tuvimos suerte». Se rieron y compraron más dulces para los niños. «¿Suerte? ¿Qué va? Usted es muy fuerte». Esa noche, cuando el atardecer tiñó de rojo la calle, bajé la cortina de metal de la tienda con el rechinido familiar, puse el candado y me senté en el porche.
escuchando el viento soplar entre las bugambilias. Muchas flores ya se habían caído. La alfombra rosa en el suelo estaba seca por el sol, pero nuevos brotes estaban naciendo, pequeños capullos abriéndose bajo la luna nueva. Respiré hondo, sintiendo una paz inmensa, pensando en el largo camino recorrido. Ahora, todo parecía un buen sueño. Esa noche, por primera vez en meses de lucha y dolor, dormí en paz en mi viejo catre de bambú, sin pesadillas, sin despertarme a medianoche por un llanto ahogado. Mi corazón se sentía ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Mi respiración era tranquila y en mi sueño vi a Isabela caminando con firmeza junto a los pacientes, a Javier sonriendo y a mi madre, la que me dio el collar de perlas, susurrándome: «Lo hiciste muy bien, hija». Mañana, la tiendita volvería a abrir, pero ahora sabía que nuestras vidas habían cambiado para siempre. No para volvernos ricas, sino para ser personas que dan esperanza a otros. Y esa era la mayor recompensa. Después de todo lo que pasamos, me di cuenta de algo muy claro. Nuestra mayor fortaleza no está en el dinero ni en el estatus, sino en el amor y la perseverancia. Una promesa dulce puede ser traicionada, las conspiraciones crueles pueden derribarnos, pero mientras nos levantemos, mientras nos atrevamos a mirar la verdad de frente, los malvados nunca ganarán. Quiero decirle a todo el mundo: nunca dejen que ustedes o sus hijos crean que valen menos por ser pobres. La justicia solo llega cuando nos atrevemos a alzar la voz, a protegernos unos a otros y a luchar contra la injusticia. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.